Mi nombre es José Luis, soy jefe de estudios de Enforex Madrid. El tema que nos junta hoy es retos y oportunidades de la enseñanza del español online, y especialmente centrándonos en esos retos y oportunidades que se han creado a partir de la situación tan especial en la que nos encontramos desde el 13 de marzo de este mismo año. Para ello, vamos a prestar atención a los siguientes puntos. Escenario actual. Punto de partida, la realidad. Principios básicos de la enseñanza online en tiempos de crisis. Humaniza. Simplifica y facilita. Colabora y, por último, interactúa. ¿Cuál es el escenario que estamos viviendo? La realidad y el momento en el que nos encontramos hoy en día y desde el 13 de marzo, por motivos de la COVID-19, no hay que explicarlo mucho, ya que todos lo conocemos. Esta situación ha provocado que en un primer momento y de manera urgente nuestra actividad de enseñanza presencial pasara a ser online. Como he dicho al principio, fue por una urgencia, pero esta modalidad de enseñanza, que en un primer momento ya teníamos contacto con ella en gran medida en clases privadas y no tanto en las clases en grupo, ha venido para quedarse. Por esa rapidez en la que se dio el paso de la enseñanza presencial a la enseñanza online, pudo crear un poco de pánico en los profesores por no verse, o así lo creen algunos, preparados para esa transición. Pero nada más lejos de la realidad. Los profesores de español somos educadores que estamos formándonos, reciclándonos y actualizándonos constantemente. Esto, con nuestra gran experiencia, ha hecho más factible todo este cambio de una manera bastante rápida. Es decir, no debemos olvidarnos que una clase es una clase y un profesor es un profesor, independientemente del medio por el que impartamos la clase, ya sea presencial o telemática. Parémonos un segundo a pensar qué hubiera pasado si esta situación, sin irnos muy lejos en el tiempo, se hubiera producido hace unos 5 o 10 años. Hubiera sido bastante difícil de haberse solventado por los escasos o poco desarrollados dispositivos o plataformas con las que contamos hoy en día. Y no solo para los profesores, también para los estudiantes. Hoy disponemos de teléfonos móviles, ordenadores de sobremesa o portátiles y tabletas que han facilitado este tránsito. Y no solo por el número de dispositivos con el que contamos, como he dicho anteriormente, ya sea en nuestros centros educativos o en casa, sino también por lo habituados que estamos al uso de ellos. Otros dos puntos a tener en cuenta en la enseñanza online en estos momentos tan particulares son la conciliación de nuestra vida laboral y familiar. Es muy importante marcarse unos horarios, unas rutinas, aunque puntualmente se puedan romper. Además, en la medida de lo posible, al trabajar en casa y pasar la gran parte del día en ella, tenemos que crear espacios diferentes de donde trabajamos y de donde hacemos el resto de las actividades. Estas rutinas, división de espacio, son esenciales para poder gestionar las emociones y poder desconectar. Como he apuntado anteriormente, del posible pánico y, ¿por qué no?, miedo que pudo causar entre alguno de nosotros toda esta situación, no podemos ni debemos olvidar que para nuestros estudiantes es igual de novedoso que para nosotros. Porque, por muy nativos digitales que sean la gran mayoría de ellos, el uso que hacen de estas herramientas es más para su tiempo libre. Y es la primera vez que se exponen ante esta situación de una enseñanza online. ¿Para qué usamos las herramientas digitales? O mejor dicho, ¿para qué hemos venido usándolas? Como vemos en este gráfico sobre el uso de las herramientas digitales en las clases presenciales de Leticia Santana, un gran porcentaje de profesores, el 70%, ya las usaba. Es decir, ya estamos acostumbrados a ellas. Hemos tenido, en mayor o en menor medida, un contacto con ellas.
Herramientas como Skype, PowerPoint, YouTube o Kahoot, entre otras, no son desconocidas para nosotros. Pero sí que es verdad que un gran porcentaje hemos hecho uso de ellas, sobre todo de manera más puntual en nuestras clases y no a tiempo completo como los que estamos haciendo en la actualidad. Especialmente hemos hecho uso para bien presentar nuevo contenido, el 39,6%, o para repasar contenido ya trabajado en las clases, el 25%, y en mucha menor medida para evaluar, solo un 6,3%. Este contacto previo que hemos tenido a todos nos ha facilitado el paso a la enseñanza online que tuvimos que llevar a cabo, como hemos mencionado, desde el 13 de marzo en un primer momento por un largo periodo y que con la situación tan inusual que vivimos la seguimos usando en la actualidad. A continuación, vamos a ver cuáles son los principios básicos de la enseñanza online. Estos principios los podemos dividir en 5. Humaniza, simplifica, facilita, colabora e interactúa. En el primer principio que nos vamos a detener es en el de humaniza. Aunque con las nuevas tecnologías se haya roto la barrera espaciotemporal y gracias a ella podamos conectar con estudiantes de diferentes partes del mundo sin importar la distancia ni el tiempo, existe la idea predominante de que la tecnología es fría en cuanto a las relaciones que se puedan dar entre el profesor y sus estudiantes y entre ellos mismos. Esto puede repercutir en el buen clima y cercanía que en una clase es esencial para que el alumno se sienta motivado y estimulado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es bien importante humanizar ese contacto en las clases online y las opciones que ofrecen las aplicaciones de comunicación actuales nos permiten desarrollar una dinámica de enseñanza-aprendizaje que rompa las barreras de la distancia y genere una experiencia comparable a la presencial. En un primer momento se puede pensar que no estamos habituados a ellas y que el uso va a ser complicado. Esa idea a priori se puede tener, no es del todo cierta. Sin darnos cuenta ni saberlo, no necesitamos ser unos expertos informáticos para usarlas. Todos hemos tenido un contacto con ellas desde hace años. Todos, ya sea en el ámbito personal o profesional, hemos hecho uso, por ejemplo, de Skype, que desde el año 2003 está en el mercado. Pues ese bagaje que ya tenemos con esta herramienta nos sirve para el uso de otras nuevas mucho más polivalentes y potentes en cuanto a sus funciones. Estas nuevas plataformas de videollamadas, independientemente de cuál se use, nos permite que nuestra clase se humanice al igual que las clases presenciales, nos permitan crear un entorno de cercanía. Con solo tener la cámara habilitada para que todos los miembros de la clase se vean y que ellos nos vean a nosotros, podemos dirigirnos y ellos se pueden dirigir a nosotros. Es verdad que alguno de nuestros estudiantes puede ser tímido y no quiera tener la cámara abierta durante toda la clase. Para ello, le podemos animar bien a que añada una foto o que cree un avatar que lo represente en este aula virtual. Con los micrófonos habilitados o a través del chat como una de las múltiples funciones integradas en estas herramientas de videollamada, pueden hacernos preguntas o a otros miembros de la clase. Este espacio no solo se humaniza viéndonos o interactuando mediante preguntas. Además, los alumnos, como en una clase presencial, pueden reaccionar al trabajo, a los comentarios de sus otros compañeros mediante los emojis que incorporan o participar mediante las diferentes funciones que brindan las herramientas, como levantando la mano para poder intervenir en la clase en cualquier momento, creando así esa cercanía. Es decir, independientemente de las herramientas que usemos, ya sea Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, esa cercanía, contacto, motivación, estimulación y participación son igual que en el aula de una clase presencial, pero simplemente la cambiamos por un aula virtual. Los siguientes dos principios que vamos a ver son simplifica y facilita. Anteriormente ya he apuntado que esta modalidad y medio de enseñanza es nuevo para muchos profesores, pero no debemos de olvidar que para nuestros alumnos es igual.
Muchos de ellos, aun siendo nativos digitales, no han usado ni han tenido una experiencia previa en aprendizaje online, por lo que esto el profesor lo tiene que tener en cuenta. Muchas veces nos ha pasado en clases presenciales que hemos llevado al aula propuestas que eran brillantes y que pensábamos que iban a funcionar y les iba a encantar, pero por su complejidad o por no saberlo expresar bien han sido un fracaso, pues en la enseñanza online, al ser un nuevo medio, lo mejor es simplificar y tener preparado y listo todo el material que vayamos a utilizar, y bien importante facilitarlo a los alumnos con anterioridad para que sepan lo que se va a trabajar en cada sesión. Las plataformas de videollamada actuales nos permiten compartir con nuestro alumnado nuestro ordenador como si fuera una pizarra. Por lo tanto, antes del inicio de cada sesión, deja abiertas y preparadas todas las ventanas en tu navegador que quieras compartir con ellos. Es decir, si usas PDFs, PowerPoints para hacer presentaciones, si tu centro trabaja con alguna plataforma digital donde tengáis el libro de clase, también esto depende del tipo de estudiante y de profesor. Quizá los alumnos no se sientan cómodos con la utilización de los libros digitales, pues nada más sencillo que crear un documento en Word como si fuera tu manual de clase. Si en esta sesión vas a trabajar algún vídeo o si vas a compartir con ellos los audios de las diferentes actividades de tu manual, tenlos listos también. Además de facilitar todo el material con nuestros alumnos previos a la clase, otra de las ventajas que tiene la enseñanza online es facilitar todo el material, notas de clase que hemos trabajado en la sesión y no solo esto, podemos crear tutorías individuales y enviar tareas específicas y personalizadas para que los estudiantes más o menos avanzados sigan teniendo la motivación y no pierdan el interés. Pero por otro lado, hay que crear unas rutinas y un horario para que el trabajo no se convierta en una tarea que sabemos a qué hora empieza, pero no a la que termina. Una buena idea para ello es marcar unos horarios para realización de tutorías y para corregir o contestar a los emails que nos envíen nuestros alumnos. Otro factor importante dentro de nuestras clases es el trabajo colaborativo. Esta interacción activa en los alumnos procesos mentales como el razonamiento, la comprensión y el pensamiento crítico. Su objetivo es que los alumnos construyan su propio aprendizaje y se enriquezcan a través del intercambio de ideas y la cooperación con sus compañeros. El aprendizaje colaborativo fomenta el aprender a aprender. Los alumnos construyen su propio conocimiento a través de la interacción con sus compañeros y la búsqueda de soluciones. De este modo logran un aprendizaje significativo. Genera interdependencia positiva. Todos dependen de todos y tienen un objetivo común que los lleva a apoyarse los unos a los otros y a valorar el trabajo de los demás. Refuerza la autonomía individual. Cada alumno se responsabiliza de una tarea y contribuye con ella a alcanzar un objetivo común. Promueve valores como la responsabilidad, la comunicación, la solidaridad y el trabajo en equipo. Mejora las relaciones interpersonales y las habilidades sociales, en tanto que los alumnos se comunican con compañeros muy diversos. Facilita la atención a la diversidad. Los alumnos se convierten en profesores de sus compañeros al compartir sus conocimientos en pos del objetivo común. Y sobre todo motiva a los estudiantes, despierta su interés e implicación. Esta manera de aprender se puede llevar a nuestras clases online. Hoy en día tenemos herramientas muy importantes como Office 365 o G Suite de Google, donde se pueden crear documentos de texto, presentaciones en PowerPoint o PDF. Se pueden compartir con los miembros del grupo y pueden ser editados por todos ellos. Esto nos abre un gran abanico de posibilidades para poder crear todo tipo de actividades colaborativas. Además, una vez finalizado el trabajo, este puede ser compartido al resto de miembros de la clase, si es necesario, a través, por ejemplo, de Google Drive, OneDrive, Dropbox, por decir algunas herramientas que nos permite compartir documentos. Otra herramienta que nos permite hacer estas actividades colaborativas y además de poder ser usadas por el profesor como una pizarra de clase son, por decir dos ejemplos de los muchos que hay, Jamboard de Google o Whiteboard de Microsoft. Estas nuevas pizarras digitales son mucho más que eso.
Estas aplicaciones, además de poder dibujar o escribir a modo de pizarra tradicional, nos permite crear diferentes grupos donde los miembros van a poder crear el trabajo colaborando, añadiendo notas o adjuntando todo tipo de archivos, ya sean PDF, imágenes, documentos de texto, PowerPoints, etc. Otra gran ventaja de trabajar con los documentos colaborativos como los mencionados anteriormente es que se puede trabajar como tareas fuera de la clase o incluso dentro de la misma. Con las aplicaciones de videollamadas más usadas por nosotros para hacer nuestras clases online como Zoom o Google Meet, podemos crear diferentes subsalas con los participantes del grupo y poder ir de un grupo a otro para poder ser los facilitadores del trabajo. El último principio que vamos a ver es el de interactuar. Como ya mencionado con anterioridad, conseguir un ambiente óptimo en la clase es importante para que nuestros estudiantes se sientan libres para poder interactuar y así perder el miedo. Las TICs nos van a ser de gran ayuda no solo para romper la monotonía de la clase, sino para crear ese ambiente. De todos es sabido que sensaciones como el miedo y la ansiedad que se pueden producir en nuestras clases obstaculiza el proceso de aprendizaje y genera una experiencia negativa que bloquea ese proceso. Para evitar esa ansiedad tenemos que conseguir que los estudiantes se sientan a gustos, por lo que hay que crear un clima de aceptación que estimule la seguridad, que puedan participar sin sentirse avergonzados por el error, algo que bloquea mucho a los estudiantes. Por eso es fundamental que se cree un ambiente de apoyo y atención mutuos y que se sientan valorados. Para poder usar las TICs como Kahoot, Mentimeter, entre otros, para transformar esas experiencias negativas en positivas y que los alumnos participen e interactúen. Usando estas herramientas podemos conseguir que los alumnos que no quieren participar en clase de manera espontánea porque tienen miedo al error lo hagan. Pueden participar y contestar de manera anónima creando seudónimos y además nos aseguramos de que todos participan. Además, van a tener una retroalimentación instantánea. No se van a sentir expuestos al grupo por haberse equivocado y también estarán construyendo el conocimiento y serán capaces de mejorar para la siguiente vez. Y si aciertan, estarán más motivados para seguir trabajando. Otro punto favorable que tenemos que observar en el uso de estas herramientas para trabajar en clase es que crean un interés instantáneo. A todos se les abren los ojos de inmediato. Con ello conseguimos que se queden absortos en lo que están haciendo y presten a la tarea una atención total. Por lo tanto, estamos consiguiendo que el estudiante aumente su autoestima. No solo es llevar lo que hacíamos en clases presenciales, pero en otro formato. Esto va a crear un impacto en las emociones de los estudiantes. Para ello podemos usar, por ejemplo, Kahoot. Kahoot permite crear cuestionarios para aprender o reforzar el aprendizaje. Pero algo muy importante es que los alumnos que participan no van a participar con su nombre, sino por el alias creados por ellos, lo que hace que sean totalmente anónimos. Así se sentirán más seguros. Además, por un lado, nos proporciona una retroalimentación inmediata y por otro nos da nuestra posición en la tabla de clasificación, lo que provoca en el estudiante una atención constante. A medida que avanza el juego se van sintiendo más cómodos. Con ello, y sin que el estudiante se dé cuenta, vamos mejorando su autoestima y conseguiremos que con el paso del tiempo pierdan el miedo a interactuar espontáneamente en la clase, que es lo que todos queremos. Otra aplicación que podemos usar es Mentimeter. Nos ofrece muchas posibilidades, como crear textos cortos, nubes de palabras, preguntas de elección múltiple y nos proporciona el mismo propósito que Kahoot, es decir, anonimato y retroalimentación inmediata si se hacen preguntas de múltiple elección o directamente el profesor puede, a través de las pizarras virtuales mencionadas con anterioridad, hacer comentarios sobre las respuestas. Otra posibilidad que nos ofrece Mentimeter es trabajar la expresión escrita, siempre textos cortos. Podemos pedir que describan una imagen, que terminen una breve historia propuesta por nosotros. Gracias a ello,
a ello podemos trabajar la corrección entre iguales, pero aportando el anonimato y así poder evitar que si corrigen a un amigo sean condescendientes o por el contrario a otro estudiante que creen que saben más que ellos no les puede influenciar. Cuando corrigen a otro fomenta que su autoestima aumente porque son capaces de ver errores que quizá no imaginaban o cuando ven que su texto no tiene muchos errores. Por último, para aumentar su autoestima y romper la timidez que pueden tener algunos de hablar en público y así desarrollar la expresión oral, se puede usar la herramienta Voki. Esta nos permite, como ya he mencionado, practicar la expresión oral y crear que el estudiante sea más autónomo, ya que puede gestionar sus errores, porque va a poder repetir el audio las veces que quiera hasta que considere que lo puede subir. Esta herramienta se puede usar en un primer momento para que el alumno coja confianza en su expresión oral, con la creación de un avatar y audios para el mismo. Pero también se puede proponer crear actividades de interacción. Pueden subir vídeos o realizar preguntas a otros compañeros y compartirlo para que las respondan. Como hemos visto, el uso de esas herramientas para actividades de interacción de los estudiantes no solo nos van a ayudar a romper la monotonía en nuestro aula virtual, sino que también van a tener un impacto en la estima del estudiante, un mayor control en el aprendizaje, facilitar la conexión con otros miembros de la clase y fomentar un aprendizaje significativo. Gracias a todos por la atención prestada. Si tenéis alguna pregunta al respecto, podéis contactar conmigo a través del email info@enforex.com. Podéis poner mi nombre, José Luis, y la atención de Enforex Madrid y os atenderé. Gracias.